Así arrancamos hoy. ¿Cómo andan todos, gente linda? Acá estamos comenzando un nuevo programa Declarando Vida y Libertad en la 93.1 en este martes. Al mal tiempo, arrancamos así. Bueno, esperamos, como siempre, estén todos contentos ya haciéndonos el aguante desde el otro lado. Acá estamos nosotros con todas las ganas de hacer este nuevo programa, como siempre, contentos y expectantes de lo que el Espíritu Santo hará como cada martes a través de este programa, a través de lo que Él ha preparado ya en su corazón para hacer en este nuevo programa número 93 ya, nosotros palpitando lo que va a ser nuestro programa número 100 de Declarando Vida y Libertad. Por lo pronto, este programa 93, conviértanse ellos a ti. Vamos a charlar sobre todo esto de lo que es la firmeza y las convicciones de lo que es un verdadero cristiano. Así que nada, prepararse como siempre. Acá por lo pronto hoy nos han agasajado con unas masas finas espectaculares, gracias a la familia Romano por la honra, la verdad que se ven espectaculares, no las probamos todavía. Bien del espíritu. Eso fue el espíritu. Así que nos conoce la gente, nos conoce. Así que nada, contentos de poder hacer este nuevo programa, gracias a la familia Romano. Y gracias a todos los que están desde el otro lado ya acompañando, gracias a todos los que están ya mandando mensajitos al WhatsApp, el 342-612-7820, el WhatsApp ya está ahí conectado, activo, ya vamos a ir mandando saluditos a todos los que... a lo que ya nos están mandando. También estamos en vivo a través de Facebook, ahí también nos pueden encontrar. Muy bien. Si no, la 93.1 por internet en www.radioactiva y Multimedios Activa. Multimedios Activa, ahí la van a estar. Y si no, en la aplicación de la radio hay Multimedios Activa, ahí también nos pueden escuchar vía internet desde todos lados. Así que bueno, arrancamos con esto. Tinchón, ¿cómo estás? Mientras esperamos que aterrice el chanclas. Sí. Está de venida, ahí está. Ya dio señales que despejen la pista, así que muy buenas tardes, querida audiencia de la 93.1 y toda nuestra hermosa iglesia Generación para Restaurar, de la cual somos miembros, somos hijos y somos parte de ese gran ministerio. La verdad que felices, así como lo es el temita que pusimos para recordar algunos... Limpitos. Bueno, sí. ¿Cómo que se dice cuando están las tabas duras? Se engrasen un poquito, se aceiten un poquito las tabas. Aceitamos un poquito la... Pero no, la verdad que felices porque hemos tenido un fin de semana impresionante, un fin de semana que realmente siempre marca una escuela profética que fue la que tuvimos este fin de semana, que siempre la da la apóstol Claudia, y la verdad que es un privilegio estar sentado en Generación, estar escuchando lo que es la enseñanza profética, no porque sea dada por una persona, sino porque la persona es usada por el Espíritu Santo. Yo creo que cuando hay una escuela profética en una iglesia y más en una ciudad, las personas son impactadas y ese impacto produce que Dios comienza de alguna manera a obrar y a organizar su reino, a traer y establecer cosas nuevas, diseños nuevos, no porque no los conozcamos, sino porque yo creo que cada escuela profética es como una masa, como un masazo que va derribando, que va de a poco sacando la humanidad de la persona, la humanidad del ministro, porque una escuela profética, si bien está apuntando al ministerio, al oficio profético, no deja de abarcar todo el cuerpo de Cristo. Y la verdad que cuando Dios habla, la manera que habla, donde no hay un protocolo, donde no hay una guía, si bien nuestra madre tiene su carpeta, la cual tiene esa guía profética que enseña, se deja tomar por el Espíritu y realmente para admirar. ¿Por qué? Porque yo, conozco, he ido a muchos congresos, he estado en convenciones donde había 16.000 personas, donde había cursos todos los días, por 3 días. Y si vos me preguntás qué te acordás de esas convenciones, y no es por desmerecer a nadie, porque había siervos importantísimos, pero no me acuerdo nada, muy poco me acuerdo. Pero cuando vos sos instruido por el Espíritu Santo y a través de una profeta o a través de un apóstol que tienen el testimonio de Cristo y que comienzan a bajar los diseños de Dios, en vos no es que vos te acordás, es que te impacta el corazón
impacta tu espíritu, y como la palabra es viva, como la enseñanza es viva, como viene del trono y del corazón de Dios, eso comienza a germinar de alguna manera para dar frutos. Es como cuando en la escuela te ponían a hacer un germinador, que te hacían poner en el frasco, o sea, te hacían poner el papel, las semillas en el papel y después la arena. Bueno, la enseñanza profética es como el agua, porque sin el agua la semilla no se puede expandir, no puede nacer, no puede brotar. La enseñanza profética, si hay algo, es que hace morir la carne, hace morir el alma y saca a relucir tu espíritu. Y es lo que el ser humano necesita, y es lo que Dios está anhelando hacer en toda su iglesia. Pero somos unos bendecidos de tenerla en generación para restaurar. Y no sé si en otras iglesias Dios sabrá, porque no desconozco, pero yo te cuento y te contamos siempre de lo que vivimos cada domingo. No de lo que viven otros, sino de lo que nosotros vivimos, que sabemos que Dios es Dios y que en otros lugares seguramente pasa lo mismo y aún en mayor magnitud. Pero uno te cuenta de su experiencia, y la experiencia de esta escuela profética fue una vez más apuntar a la familia, a las ataduras almáticas, y de ahí es que nace el título de lo que vamos a hablar hoy. Pero Dios viene a remover, y una escuela profética no puede ser menos. Una escuela profética es el diseño de Dios para todo ministro todo el tiempo. Los seres humanos empezamos de alguna manera, o esto empezó desde la senda antigua, a ir apartando de a poco eso que es vivir en el Espíritu todo el tiempo, y Dios lo está trayendo nuevamente. Es por eso que cuando hay una escuela profética, lo que Dios quiere justamente es establecer lo genuino, lo verdadero, y llevar a la iglesia a vivir por el Espíritu. Y eso es lo que se vivió este domingo. Bienvenido Emanuel, no hizo ruido, se dieron cuenta que hasta él vino ungido desde el domingo. pero eso es lo que hace una escuela profética, saca a vida a los hijos, saca a vida a la iglesia, saca a vida a aquello que está dormido, lo trae, lo aviva, lo posiciona y lo proyecta para que realmente Dios establezca los verdaderos diseños. Y eso no es algo normal. Uno puede decir, qué buena fonética, no sé cómo llamarle, qué buena lírica, decirlo como vos quieras. Pero no se trata de lo bonito que se puede decir, se trata de lo que se experimenta y se vive. ¿Por qué? Porque no queda en el domingo, queda en el lunes, queda en el martes, en el miércoles, en el jueves, en el viernes, en el sábado, y otra vez te lleva un domingo a vivir la gloria, preparándote para la semana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te prepara para vivir con Él y en Él. Y eso hace la escuela profética, el decirte, esto es lo que a vos te hace mal, esto es de lo que nadie quiere hablar, de lo que las iglesias muy pocas lo hablan, y que el cristiano le escapa. Y en este caso fue hablar de la familia, que viene a de alguna manera exprimirte la paz, y que Dios quiere que ya no pase. Y eso es lo que hace, a poner un límite, a poner un punto y aparte. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos, ama la creación, pero Él ama a sus ungidos. Y no quiere que sus ungidos estén contaminados con nada. Quiere que sus ungidos realmente sean personas apartadas para Él, que nada le venga a robar lo que Él da. ¿Por qué? Porque esa misma persona que está siendo apartada va a ser preparada para en algún momento traer a su familia, traer a aquellos conocidos, traer a los amigos a Cristo. Pero si nosotros nos dejamos debilitar por los sentimientos, las emociones que usan otros para manipular nuestra vida y apartarnos de Dios, y va a ser imposible traer esas personas a Cristo. Pero cuando Dios viene y te dice, hay que cortar, hay que sanar, hay que cerrar y hay que comenzar de nuevo, vos tenés que hacer caso. Y eso fue esta escuela profética. Por eso mis aplausos para el apóstol Claudia Mancilla, porque cada escuela profética es un tesoro escondido, porque no sabemos. Ella te va a decir, sí, vamos a hablar de tal tema, y después la toma el Espíritu y habla de eso, pero fundamentado en lo que Dios quiere hablar. Y eso es lo impresionante y lo impactante, y ya te digo, es algo que te atrapa. El camino de Dios no es aburrido, el camino de Dios no es suave, no es esa imagen que tiene la iglesia del sacerdote caminando con la túnica en paz. No es eso. La iglesia de Dios es pasión, la iglesia de Dios es guerra, la iglesia de Dios es moverse por el Espíritu y vivir en un profundo
gozo y como quien dice, no una adrenalina, sino una potencia espiritual que te mueve a estar siempre en algo que no es normal. Amén. O sea, no es fácil describir lo que es vivir en el Espíritu y sentir cuando el Espíritu Santo te empodera. Pero sí, de alguna manera tratamos de transmitirte. ¿Por qué? Porque vos lo tenés que vivir. ¿Por qué? Porque estás escuchando y tal vez donde fuiste por año y dejaste, no es así. Bueno, yo te digo que un 2025, donde el fuego de Dios está siendo desconocido en las iglesias, se está haciendo conocer en nuestra iglesia. Y se está haciendo ver y se está haciendo sentir y está diciendo: vengan a mí todos los cargados y trabajados, Amén. que yo los haré descansar. Estamos esperando nosotros almas que van a venir a beber, porque fue profetizado: déjalos que vengan a beber, déjalos que vengan a beber, déjalos que vengan a saciar su alma con la real agua del Espíritu Santo, con esa agua que viene y que purifica tu vida y que te proyecta y que vos te sentís que naciste de nuevo. Bueno, nuestra iglesia hace eso. Y no somos muchos, como siempre lo decimos, pero es que Dios no busca cantidad, sino calidad de vida. Amén. Así que mis felicitaciones para Generación, para cada persona que va los domingos, que deja todo por ir los domingos, con fuerza, sin fuerza, cansado, no cansado, algunos medios apáticos, otros no, otros encendidos, como sea, pero vas y vences. Y yo te tengo que felicitar. Y Dios, si hay algo que siempre va a valorar, es la perseverancia. Y eso Dios en algún momento lo honra y hace que tu corazón pegue un giro. Así que seguí manteniéndote firme a pesar de gateando, arrastrándote con media pata, como sea, pero llegás siempre a adorar a Dios, porque sabes que Dios te va a renovar y Dios va a hacer algo. Siempre tenés que saber que Dios algo hará. Así que con esto yo le doy la bienvenida a quien se la sabe dar solo en muchas ocasiones, a Emanuel. Muy buenas tardes, querida audiencia. La verdad que sin tanto preámbulo, mirá, me entró mientras te escuchaba, Tim, justamente lo que fue el eslogan de hoy. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Y fíjate que muchas personas lo pueden llevar a esto por mucho tiempo esta palabra fue motivo de burla, de tomada de pelo para el cristiano, de parte de la gente no creyente. ¿En qué? Que te decían: ¿y qué? Ustedes son extraterrestres, ustedes esto y empiezan en ese juego diabólico en el que se ningunea a Dios, se ningunea a la iglesia, al cristiano en sí. Y estamos en un tiempo donde Dios está poniendo límites. Exactamente. Por eso la importancia de entender de que no estamos en este lugar para jugar a ser cristianos, sino que realmente lo que Dios está demandando a la iglesia es que el cristiano tenga el papel de cristiano y sea un cristiano, que no sea un simple papel, hermano, sino que dice que, o sea, nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente el mundo está al revés, es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu por lo último, el famélico, ya al que menos se le da de comer. El cuerpo sabemos qué son los placeres del cuerpo, qué son los placeres de la carne, la palabra bien clarita lo dice, qué es el alma, los sentimientos, las emociones, algo con lo que de lo que se está hablando muchísimo en la iglesia, y ojalá todos tuvieran el mismo concepto de lo que es realmente lo peligroso que es ser dominados por el alma, por los sentimientos y las emociones. Para el que no entiende, y van a decir: estos son unos locos, estos no tienen alma, no tienen sentimiento, sí tenemos, pero las tenemos bien, o por lo menos estamos trabajando para tenerlas bien en su lugar. Entonces, eso muy pocas personas lo van a entender, pero el que es cristiano tiene que entenderlo o lo tiene que entender. Y esto se logra a través de, como hablaba el apóstol, a través de una relación con Dios. Amén. Mientras esa relación no esté restaurada, no esté acorde a lo que Dios está demandando en este tiempo a la iglesia, los sentimientos y las emociones van a hacer de que la iglesia termine amoldándose al mundo, a lo que el mundo está pidiendo. El mundo pide a gritos atención, el mundo pide a gritos entendeme, comprendeme, vos me tenés que entender a mí, no importa que esté mal, vos me tenés que decir que me amás, vos me tenés que decir que me querés así como soy.
perdón, pero peligroso somos eso. regidos por una palabra, somos regidos por la verdad de Dios, y frente a eso no hay ley. Entonces, tenemos que entender de que mientras que el orden esté desequilibrado todavía y el cuerpo y el alma estén por encima del espíritu, el mundo está como está, y lo que es peor, la iglesia está como está. La iglesia cada vez está más en decadencia, cada vez más los cristianos están amoldándose a lo que, vamos a decir lo que es, a lo que el mundo quiere, y si vamos a la palabra a mí me dice que el mundo está regido por el diablo. Exactamente. El príncipe de este mundo es Satanás. Por ende, la iglesia no puede tener nada que ver con este mundo. Y en esto, por ahí puede resultar medio chocante, pero acá no hay lazos familiares, no hay amistades de años, no hay cónyuge que valga frente a lo que Dios quiere. Si Dios está demandando algo en este tiempo, es cortar con los lazos. Lo que hablaba el domingo el apóstol. Yo sé que esto es más que nada para las personas para los cristianos, para los que están en Dios, es algo que tienen que entender, porque cuando hablábamos de lo que íbamos a hablar hoy, conviértanse en ellos a ti, no tú a ellos. Hablábamos particularmente de este tipo de cosas, de los lazos familiares, de las amistades. Hoy muchas personas, con tal de evitar el conflicto, con tal de evitar ¿cómo es? El golpe, el choque, prefiere callar y fíjate que el dicho popular, el que calla otorga. Muchas veces Dios nos llama al silencio hasta que Él quiere. Porque, por eso digo, estamos en un tiempo donde Dios está sujetando la boca de los ministros. ¿Por qué? No porque no tengan nada por decir, sino que porque estamos frente a una generación de cristal, que de esto también hablamos el domingo, a la que todo le ofende, a la que todo le molesta, a lo que todo le inquieta. Pero va a llegar un momento en que yo voy a decir, hablen y hablen. Hay cosas que se están hablando y Dios va permitiendo, pero Aunque no es quieran necesario, es necesario que el mundo comprenda de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cristiano que prefiere la amistad del mundo, nada tiene que ver con Dios. Entonces, a poner los puntos sobre las IES, agárrate en esta tarde, porque vamos a ir desarrollando este temita muy, muy, muy importante. ¿Para qué? Para que la iglesia esté apercibida, esté atenta, y que realmente las familias cristianas no entren en este jueguito diabólico, porque acá lo que está en juego es la salvación. Exacto. Y yo antes, o sea, esto es para meditar. Ahí si estás en tu casa, con el mate, con tu familia, con un cafecito, un tecito, es para meditar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar con tal de ganar la salvación? Porque muchas veces Dios nos va a pedir cortar, alejarnos o separarnos porque Dios sabe que hay algo atrás de eso que puede llegar a hacer que tarde o temprano tu salvación esté en juego. Entonces, frente a eso, anda preparándote, vamos a ir hablando, desarrollando un poquito de lo que es esto, ¿sí? Primeramente, para transformar a alguien tenemos que ser nosotros transformados, y ahí la restauración tiene un papel muy preponderante junto con la paternidad de Dios. ¿Para qué? Para que la identidad primero sea restaurada en el ministro o en los hijos de Dios, en la cristianos, en la iglesia, para que luego el mundo pueda ver ese cambio y pueda ser realmente, tenga el anhelo de decir, quiero ser como tal. Quiero eso. Esa es la palabra. Está bueno ese punto que marcaste, de a qué me tengo que convertir o en qué tengo, claro, transformarnos. Es bueno frente a esto saber que como cristianos, bien decías, o sea, tenemos que sí o sí de vivir de una manera diferente. O sea, no podemos seguir viviendo igual. O sea, no hay forma de que estemos en Dios y de que nosotros pretendamos seguir viviendo como antes. No hay forma de que si estamos en Dios,
o por lo menos no pretendamos que la bendición llegue a una persona, a cualquier cristiano, como tiene que llegar cuando queremos o estamos en Dios y pretendemos seguir viviendo de la forma que vivíamos antes. O, como bien decías, estás en la iglesia, te comportás de una manera, después vas a tu casa, con tu esposa te comportás de otro, con tus hijos, en tu casa te comportás de una manera, pero en la iglesia te comportás de otro. Entonces no hay una buena base, no hay fundamentos de lo que predicamos o de lo que decimos cuando enseñamos los valores cristianos, Amén. cuando enseñamos lo verdadero de Dios, cuando queremos implantar o vivir en la verdad de lo que Jesucristo es. Cuando vamos profundizando en las cosas de Dios, no hay matices, no hay medias tintas, o somos o no somos. O somos o no somos. Entonces no podemos muchas veces terminar negociando de alguna manera nuestras creencias frente a la persona que tenemos adelante. Esto sucede por lo general a causa de los sentimientos, porque te aprecio, entonces tal vez vos tenés ciertas mañas, o tal vez no conocés ciertas cosas, o no conocés tan en profundidad, o no tenés ganas de cambiar tal vez en cierta área. Entonces yo estoy con Martín y soy así porque Martín sé que es así. Y con vos ya me manejo de una manera distinta porque sé que vos sos más flexible. Y hasta tal vez me gusta para el lado que vamos llevando la situación, que sea. Entonces, frente a esto, ¿cómo nos comportamos o qué hacemos como cristianos? O sea, ¿por qué es el cristiano el que cede frente a, por la situación que sea? Por lo general es por miedo a perder. Es el miedo al rechazo, exacto. es el miedo hasta la pérdida económica, la pérdida de una posición, porque hay gente que hasta relega sus principios bíblicos a causa de un trabajo, a causa, qué sé yo, de una posición en el lugar que sea. Entonces, estas cosas, para un cristiano, siempre que se maneje con la verdad. Como bien decía, de hecho, hay veces que Dios nos llama a hacer silencio o a callar frente a ciertas cosas, pero siempre que hablemos con la verdad, Dios lo va a respaldar. Amén. Siempre que nosotros seamos tajantes, diría yo. Que vos decís, pero la verdad es esta. Hay tiempos, hay formas, porque no por decir la verdad vamos a decir lo primero que se nos venga, Claro. o porque sea la verdad, muchas veces vamos hasta exponerla de una manera incorrecta, ¿no? Siempre que sea de una manera con un espíritu correcto, Dios va a respaldar siempre la verdad. Amén. Entonces ahí es donde entra esto que decimos, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Se supone que un cristiano es de bendición a donde está. Se supone que un cristiano, él es el que lleva la bendición, por más que el lugar donde esté sean todos inconversos. Por más que el lugar que donde está ese cristiano no haya nadie creyente, pero se supone que como hijo de Dios es ese cristiano el que lleva la bendición a ese lugar, y es ese cristiano el que va a llevar el orden de Dios. Amén. No el de él, el orden de Dios. Sabe que hay ciertas cosas, porque esas pequeñas cositas de todos los días, esas pequeñas mañas o esas avivadas, viste que la típica, la viveza criolla que se le dice mucho, La argentinidad. la argentiniada, muchas veces te lleva a perder. Por eso lo podemos aplicar en cuanto al trabajo, lo podés aplicar en tu economía, lo podés aplicar en tu familia, porque tal vez vos decís, bueno, pero y cuando se trata de que vos estás traspasando los límites, o vos estás, porque es como que termina degradada la moral del cristiano. Ahí está. Y vos del otro lado, cuando se ignora, bien hablaste, lo que más o lo que menos se tiene en cuenta es la salvación, que se pierde la salvación. Se ignora que hay un mundo espiritual que está detrás de esa persona, y justamente es ese mundo espiritual es el que aplaude y se pone contento cuando el cristiano relega de su fe, o no cree que su padre lo puede respaldar, o no cree que es ese Dios, o que eso que tanto profesa. Porque Dios, ¿qué hace? Dios siempre, nosotros, todos en la iglesia somos unos señores, todos cristianos, del primero al último, no hablo de chapa ni de nada. La religiosidad hace eso. La gente entra a la iglesia y son unos señores, hasta se golpean el pecho, creyendo tener convicción de lo que Dios está enseñando, porque la palabra siempre te va a confrontar.
esa palabra. Por eso decimos, no es que vos lo vas a hacer de un día para otro, o que vas a salir a comerte el mundo. Pero todo lo que vos hagas conforme a la verdad, debemos de saber que Dios va a respaldar. Y es ahí donde nosotros podemos afectar para bien la vida del otro. Esa es la forma en la que nosotros le vamos a demostrar a la otra persona, tal vez al inconverso o al otro cristiano, a esa persona que no conoce a Dios, o al que conoce pero no está determinado, decidido del todo. Es la forma en la que vos vas a demostrar, porque ¿quién no quiere, como vos decías, cuando alguien ve una persona que Dios la respalda? O te revirás, que te reendemoñás, o vos decís, yo quiero eso. Exacto. Mirá cómo Dios saca una y otra vez de un montón de situaciones a esa persona. Mirá cómo esa persona, a pesar de todo lo que le pasa, sigue adelante. Como se ha dicho, seguí, vos vas a la iglesia, sabés que es tu lugar, que es tu refugio, sabés quién es tu roca, quién es tu fortaleza, esas palabras que tanto recitamos cuando andamos mal. Bueno, ¿cómo hacemos que el otro, como decías, quiera vivir eso? Porque con el tiempo va a llegar un momento que es Dios el que va a hacer que la persona vea eso en vos. Que a pesar de que pasa lo que pasa, vos lo ves que sigue, vos lo ves que va y que va. O sea que vos hablaba también, Emma, y hay algo que nosotros como cristianos debemos saber, y son los tiempos de Dios. Porque cuando vos te dejás dominar por los sentimientos, las emociones en cuanto a las personas que amás, personas con las que te criaste, o sea, siendo hermanos, padres, primos, tíos, amigos, gente del barrio, el que fuere, y que vos de alguna manera pasaste tiempo, se generó afecto, y hay vínculos, incluso a veces hay mayor vínculo con gente que no es de la familia, porque encontraste lo que vos necesitabas de alguna manera, o fue tu refugio, fue tu consuelo, en lo que sea. Y cuando vos venís a Dios, vos conocés el lugar en el que habitas, y obviamente que vos vas a querer traer a cualquier persona al lugar donde vos estás, porque vos sabés que es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando Dios quita vendas, vos comenzás a ver y vos decís, esta es la verdad. Entonces yo te quiero invitar a mi lugar, y vos pensando que las personas que vos amás, que de alguna manera te demostraron que te querían o que te amaban, cuando ven que vos estás bien, vos pensás en tu interior, ahora que yo estoy bien, se van a alegrar, van a venir conmigo. No, es que ahí es donde hay un choque, hay un mundo espiritual que empieza a separar las aguas, tanto el que es de Dios y el que no es de Dios. Es como que a vos se te quitan las vendas y a la otra persona se le, por alguna manera, se le desata un mundo espiritual que te va a hacer la contra vos. Y eso sucede, me sucedió a mí y de todas las personas que escuché, y a la mayoría le sucede. Entonces empieza a haber una puja y vos no podés entender y te comienza a hacer mal a vos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Si vos no me amás, no estás viendo que estoy en el mejor lugar, ¿por qué ahora me haces la guerra? ¿Por qué ahora me haces la contra? Si ves que estoy bien, ¿por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que... ¿Quién no se hizo esa pregunta? Bueno, hay algo que se llama tiempo, y el tiempo lo pone Dios. Y te lo llevo al relato de Lázaro. Cuando Lázaro estaba muerto, a él le dijeron, maestro, se está muriendo tu amigo, con el que te criaste, con el que viviste un montón de cosas fuertes, el que tal vez conocía todo lo que ibas a hacer porque era tu confidente tal vez. Y él dijo, no, yo tengo una misión que cumplir. Y él fue confrontado por eso de alguna manera, sin razón, fue enfrentado con una situación que no merecía que se lo tratara así. Sin embargo, se desconfió, lo trataron de cualquier cosa, no le creyeron, lo cuestionaron, lo juzgaron, todo por el hecho de que él supo respetar los tiempos de Dios. Bueno, todo hijo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios y que entiende que la sangre no es la voluntad de Dios, que la sangre humana, o sea, los vínculos humanos no es la voluntad de Dios, va a comenzar a vivir ese tipo de situación. ¿Y por qué Dios te quiere evitar por un tiempo apartarte? Porque Dios no quiere que sufras. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un alma, tiene sentimientos y tiene emociones y tiene inmadurez. Y la inmadurez te lleva a sufrir. ¿Por qué? Porque no entendés y no comprendés lo que Dios quiere hacer. Exactamente. Porque no estamos viendo más allá. Entonces se generan todo ese tipo de conflictos. Y a lo que voy es que
yo hoy meditaba en Elías. Elías sabía que se tenía que ir con Dios. Y el tipo dijo, yo me tengo que preparar, Eliseo, anda preparándote porque yo me tengo que ir con Dios. Es decir, yo voy a morir de esta tierra, yo me voy a ir. Jesús, cuando él tuvo que ir en el Getsemaní, que sudó sangre, él sabía que iba a morir. Y vos tenías un diablo que andaba alrededor tuyo, diciéndole no lo hagas. Y vos fíjate que esa es la situación que pasa a todo cristiano. Cuando vos tenés que morir a tu voluntad por hacer la de Dios, y vos tenés un diablo que siempre te va a hablar y te va a decir no. Lo que vos tenés que hacer es esto, porque esto también es de Dios. Amén. Entonces vos te das cuenta que por los sentimientos nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. Imagínate si Cristo escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo se mete aún en la oración. ¿Por qué? Porque Jesús estaba orando cuando el diablo le andaba rondando. ¿Y acaso el diablo no se describe todo lo que le dijo? Pero sí le habrá dicho y lo habrá tentado en un montón de cosas, incluso no hacer la voluntad de Dios. Entonces, la familia que no está en Dios, por un momento va a tomar ese papel. Y va a querer que vos va a tratar de evitar que vos hagas la voluntad de Dios. Entonces, los cristianos tenemos que saber que nosotros nacemos en Dios para morir. Y vos preguntale a cualquier persona quién quiere morir, naturalmente. O sea, incluso yo de chico soñaba un montón con que mis progenitores en cualquier momento se morían. Soñaba que le cortaban la cabeza, que los mataban, que los pisaba un auto. Vivía con miedo a que se mueran. Sí. El día que uno de ellos partió, ese día comencé a conocer a Dios de verdad. Entonces, ¿cómo Dios hace con las situaciones? Para cada uno tiene un plan. Ahora, lo que yo digo es que nosotros no podemos querer forzar los tiempos de Dios. Y el cristiano que no entiende esto se va a meter en cada embrollo y la familia muchas veces va a arrancar al cristiano de la iglesia. Lo va a contaminar, lo va a exprimir, va a ser como un parásito. Y es feo y es fuerte lo que voy a decir. Pero el parásito te exprime la vida de Dios. Y vos decís, ¿cómo alguien que me ama me puede exprimir la vida de Dios? Sí, porque cuando Dios no es sentimiento, es tal así que Él envió a su Hijo a morir. Vos decís, ¿qué padre va a enviar a su Hijo a morir? Bueno, Él lo envió. Y Jesús aceptó. Entonces, Dios no es sentimiento. Y Dios sabe cuándo tiene que cortar de raíz. ¿Por qué? Amén. Porque es la única manera. O sea, para que ellos se conviertan a vos, Dios te tiene que transformar primero. Y vos ponete una mano en el corazón si está del otro lado. ¿Vos estás transformado para que Dios te envíe a tu familia? ¿Para que Dios te devuelva a tu familia? ¿Para que Dios vuelva a enviarte al lugar de donde te sacó? ¿Vos creés que estás tan capaz? ¿Tan a la altura de la situación? ¿O hay puertas abiertas todavía? Hay sentimientos, hay cosas que vos vas a... Si vos tenés que enfrentar a tu familia con la maldad que operan ellos, ¿vas a tener la libertad de hablarlo, de expresar, o lo vas a aplaudir y lo vas a apañar? Entonces, ¿qué es lo que busca Dios cuando corta con la familia? Primero que nada, que Dios te arranca, como hizo con Abraham, te arranca de una manera de la cual duele, de la cual te aparta. Pero ¿sabes por qué Dios te aparta? Porque Él te hace ver que el único que puede completar los vacíos de tu corazón es Él. O sea, cuando una persona se quiere aferrar a la familia y quiere hablarle de Dios, no es porque le quiere presentar a Dios. Es que lo quiere tener con Él al lado porque le hacen falta. Exactamente. No porque quieren que conozca a Cristo. Ese es el engaño del diablo, para hacerte meter en embrollos familiares. Pero lo que realmente vos tenés que sincerarte, que vos querés a tu familia con vos en la iglesia porque es una necesidad que vos tenés y que tenés en el corazón. Es un vacío que vos tenés en el corazón, que si te falta tu familia, queda el vacío, y como no lo querés ver, Dios no lo puede llenar. Entonces Dios lo llena cuando vos lo entendés y decís, sí, yo realmente lo que quiero es suplir la falta de afecto que ellos no me dieron, pero que yo estoy necesitando. Y ahí es donde nace la palabra tan conocida en generación que rechazo. Tal cual. Entonces, no es tu voluntad que se conviertan a Cristo, tu voluntad es tenerlos con vos. Cuando una persona entiende eso, se comienza a sincerar, se quiebra, el que está viendo, está escuchando, se quiebra, hay algo que se rompe en el corazón y la persona comienza a tener una comunión con Dios diferente, donde Dios es su papá y Él es su hijo. Entonces, nosotros
fuimos diseñados para ser hijos de Dios y Dios nos tiene que arrancar de nuestra parentela, nos tiene que arrancar el apellido familiar, ese por el cual vos te cortabas las venas y decías voy a matar al que sea, voy a dar la vida, que nadie toque a mi familia, capaz que te odiabas, pero cuando tocaban a tu familia salías con palo, con lo que sea. Dios tiene que arrancar porque ahora el que necesita esa fuerza es Dios para su causa. Entonces, vos preguntate, ¿será que la necesidad es que estén conmigo o que conozcan a Dios? Eso es algo que el ser humano se debe preguntar. ¿Por qué? Porque cuando algo te quita la paz y sentís vacío por eso, vos tenés que preguntarte si es que vos lo querés entregar a Dios o lo necesitas vos. Eso en la economía, en lo material, en lo emocional, en lo sentimental, en todo. Pero acá estamos hablando de la familia. ¿Y cómo duele reconocerlo? ¿Cómo se sufre por no reconocerlo también? Entonces, vos que estás del otro lado, tenés que preguntarte si realmente hay una necesidad de que conozcan a Dios porque la están pasando mal, o hay una necesidad en tu alma de tenerlos con vos, de tener la familia feliz, la que nunca fuimos. ¿Por qué? Porque hay un deseo de que, no, yo quiero que lo que no viví en la infancia lo quiero vivir con Cristo. Esa familia que se sienta, que me aconsejan, que me abrazan, que me apapachan, y tenés 50 años y querés que tu papá te siente en la falda, querés que tu mamá te siente en la falda, querés que te lleven la leche a la cama, querés que te lleven el mate a la cama, y no tu esposa, tu papá o tu mamá. Que tus hermanos estén con vos, salir a comer con tus hermanos. ¿Y eso ya pasó? ¿Ya somos grandes? Ay, somos adultos. Y eso pasó. Y si Dios te quiere dar una nueva familia espiritual, ¿por qué no te nace hacerlo con ellos? ¿Por qué no te nace con aquel que no tragas tanto? Amén. Entonces hay una voluntad humana que se debe erradicar. De hecho, frente a esto, cuando una persona está en Dios, es inevitable ese choque. Yeah. Porque el que no está en Dios, está buenísimo ese punto que marcaste, Tinchón, y es así. Es certero, es tajante frente a esto. Y como bien decís, es el cristiano el que lo tiene que entender. Sí. Porque si nosotros tenemos a Dios, si nosotros buscamos de Dios y ahora se supone que estamos en Él, es inevitable que ese choque se genere. O sea, con toda persona que no esté en Dios, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque el mundo no está regido por Dios. Entonces, toda persona que no esté en Dios va a sentir ese choque y tal vez no lo vas a entender porque ese rechazo va a estar. Bien decís, la necesidad queda en evidencia que es de tenerlos con vos, ¿no? De presentarle a Cristo. Exacto. Porque tal vez, y sí, si estuvieras ahí es donde se toma la iglesia como cualquier otro club, o cualquier otro, qué sé yo, como una vecinal, Exacto. cualquier actividad que puedas hacer en tu vida. Que vos decís, bueno, quiero que me vayan a ver, quiero que... Bueno, si estamos en Dios, es inevitable que ese choque suceda. Porque si tenemos al Espíritu Santo, es así. Amén. Las cosas de Dios permanecen, son eternas, y Dios tiene que tratarnos de esa manera para que, o sea, si nosotros crecemos en Dios, nuestra mente pueda cambiar, porque dice que sus caminos, sus pensamientos están muy por encima de nosotros. Entonces tiene que sacar nuestra mirada de lo terrenal, de lo tangible, de lo que nosotros podemos tener, la persona que tenemos al lado, y tiene que hacer que nosotros tengamos la mente de Cristo, como dice la palabra. Que nosotros en nuestro espíritu, o sea, que empecemos a ser un poquito más espirituales y no tan carnales. Exacto. O sea, no, entonces, ¿cómo es? Voy a la iglesia por lo que tengo al lado, por lo demás. Si Dios nos promete darnos con Él todas las cosas, lo primero que tenemos que asegurarnos es que lo tengamos a Él. Entonces, cuando nosotros estamos en Dios, es inevitable que eso suceda. Y lo tenemos que aceptar. Y es así. Y si vos querés y amás a Dios, o decimos amar a Dios, ese choque lo vas a tener en todos lados. Porque vas a ir a hacer una cola, un rapipago, a pagar una cuenta, y vas a tener uno al lado que capaz que te va a estar mirando mal, qué sé yo, donde sea, ese choque, y el cristiano es el que no lo entiende. Exacto. Capaz que el mundano o cualquier otro se da cuenta y te huelen de lejos, pero sin embargo al cristiano es el que le cuesta y busca la aceptación, y sin esa aceptación parece que se le terminó el mundo. Y más duele, como decía Tinchón, cuando viene de los familiares, cuando no hay una restauración, cuando el anhelo de la familia, y si eso no está, y si eso no llega, y después queda en manos de Dios,
Dios sabe si no nos los va a dar, Dios sabe hasta dónde podemos soportar nosotros. Exacto. Exactamente. Pero ahora, cuando Dios nos demanda, ¿ves? Lo queremos con nuestras fuerzas, pero cuando Dios nos demanda, en eso que vos decís, Tinchón, que seamos el testimonio para que el otro vea que realmente en Dios hay algo distinto. Porque esto está tan... hoy hay tanta distorsión de lo que son las cosas de Dios, de la palabra. Hay mucha gente haciendo tanto desastre. Sí. Y el inconverso o el que está a medias, porque esto es, para nosotros no es nada, nada raro porque es bíblico y cada vez vamos a ver cosas peores. Tal cual. Porque lo dice la palabra. Hay gente que se toma y da frutos, hay gente que los problemas dice que los ahogan y pierden todo lo que Dios le prometió, hay gente que no echa raíces, por eso se seca y nunca más sabe de Dios, hay gente que directamente a la primera nomás dice que viene los pájaros y le arrancan todas las semillas, o sea, la palabra que Dios que le entregó no le dura ni 2 segundos, son tan duros. Le dice que cayó entre piedras, o sea, tiene un corazón tan duro que ni siquiera pudo un poquito de profundidad caer esa semilla. Bueno, esos son cristianos así, es bíblico y están, y no es algo de asombrarnos, pero sí lo que te llama la atención es cómo caen tan fácil frente a esto. Porque hay gente que viendo no quiere creer, hay gente que teniendo testimonio de sobra, eligen la otra parte. Decía hoy Tinchón, es tan minucioso Dios cuando nos enseña los domingos, es tan está cosita por cosita, es tan claro cuando nos enseña de acá, de allá, porque esas fortalezas que se generan a causa de creer, a causa de los sentimientos que son buenos, los sentimientos son buenos, la familia es buena, Dios la creó, Dios creó la familia, Dios quiere darnos una familia, no es que Dios nos separa, pero cuando esa familia viene a apartarte del propósito o viene a hacerte caer y tropezar, ahí es donde Dios te defiende, porque lo que Dios hace es defendernos a nosotros. Dios lo que hace es que veamos el valor que Él nos dio, porque hay gente que no le da valor a las cosas de Dios. Jesucristo murió por toda la humanidad, porque Jesús murió por todos. Hay gente que no lo valora, que no le interesa, y en su amor Él los respeta, y Él deja que cada uno viva de alguna manera la vida a su manera. Bueno, pero nosotros, los que sí, o aquellos tal vez que están ahí queriendo, seamos sabios frente a esto. Seamos cuando Dios es así, no nos tiremos para el otro lado. Al lado que decir, si vos tenés a alguien que te está dando un buen testimonio, que vos estás viendo que en Dios se puede, que aunque no sea fácil, porque nadie dice que sea fácil, muchas veces enfrentar a ciertas situaciones o a personas, pero cuando vos sabés quién sos y vos sabés que Dios está de tu lado, y como decía hoy, cuando vos sabés que vas con la verdad, porque vos sabés que vas con la verdad, bueno, cuando vos tenés esa convicción, vos sin gritar, sin pelearte con nadie, sin el miedo al que dirán, sin ese miedo al rechazo, a que no te vean más, porque Dios después va a hacer que esas personas, que esa situación se revierta para bien. Exacto. Porque mientras el cristiano sea el que le da de comer a esa situación, y sí, es bastante difícil que la otra persona pueda reaccionar tal vez de su mal proceder. Es difícil tal vez que la otra persona pueda llegar a hacer, a vivir o a hacer algo distinto en cuanto a lo que Dios tiene preparado, por lo menos para esa persona. Entonces, creo que esta es una de las mayores exhortaciones. Seamos sabios cuando Dios nos brinda todo esto bueno. Amén. Se nos fue la primera horita, hacemos una pausa cortita y volvemos.